¿Alguna vez has sentido que, a pesar de haber invertido tiempo, dinero y muchísima ilusión en tu patio o jardín, el resultado final no termina de convencerte? Miras las revistas de diseño o los perfiles de paisajismo en redes sociales. Luego miras tu terreno y notas que falta algo, una especie de desconexión invisible que hace que el espacio se vea desordenado, inacabado o, en el peor de los casos, más barato de lo que realmente costó. No estás solo. Llevo más de una década trabajando en el diseño de exteriores, y te aseguro que la mayoría de los propietarios de parcelas y patios urbanos cometen exactamente los mismos 3 o 4 errores críticos en este mismo momento. Y lo más curioso es que no lo hacen por falta de interés o por dejadez, sino porque nadie se ha tomado el tiempo de explicarles las reglas del juego. Muchos de estos fallos parecen completamente inofensivos a simple vista. De hecho, algunos se presentan disfrazados como la decisión lógica o el consejo tradicional de toda la vida, lo que los hace peligrosamente fáciles de pasar por alto hasta que el daño ya está hecho. Tu jardín y tu terraza no son solo un trozo de tierra o un pavimento exterior. Son la carta de presentación de tu hogar y el escenario de los momentos de desconexión de tu familia. Un diseño exterior bien planteado influye directamente en el estado de ánimo. Puede transformarse en un oasis de paz que reduzca el estrés diario, o convertirse en una fuente constante de frustración y culpabilidad. Cada vez que miras por la ventana y ves tareas acumuladas o plantas muriendo sin una razón aparente, hoy vamos a romper ese ciclo. En este episodio, vamos a realizar un análisis completo desde cero. Un viaje a través de los 10 errores más comunes en el paisajismo y acondicionamiento exterior, organizados en una cuenta atrás del 10 al 1. A medida que nos acerquemos al número 1, verás que las consecuencias no solo afectan a la estética, sino que empiezan a costar mucho más caras en términos de tiempo, presupuestos desperdiciados o ambos. Al finalizar este video, habrás aprendido a mirar tu patio con los ojos de un diseñador profesional. Sabrás identificar con precisión qué está fallando en tu espacio, cómo corregirlo sin gastar una fortuna en reformas integrales, y entenderás la diferencia real entre las soluciones eficientes a largo plazo y los parches temporales que arruinan la armonía visual de tu entorno. Para entender por qué cometemos estos errores, primero debemos analizar el terreno de juego y clasificar las soluciones disponibles en el diseño exterior. Cuando nos enfrentamos a la reforma de un patio o jardín en España, el proyecto se divide fundamentalmente en 2 grandes bloques: el hardscaping o elementos rígidos, terrazas, pavimentos, muros de privacidad, senderos e iluminación, y el softscaping o elementos vivos, césped, macizos de flores, árboles y la propia tierra. El éxito no radica en cuánto dinero gastes en cada uno, sino en cómo se equilibran y responden a los factores condicionantes de nuestra geografía: las horas de sol, la escala real del espacio, el tipo de suelo y el nivel de mantenimiento que estás dispuesto a asumir. No es lo mismo diseñar para el clima mediterráneo, el calor seco del centro peninsular o la humedad del norte. Cada entorno exige materiales y especies específicas para no convertirse en una ruina económica. Comencemos por las superficies rígidas. Las opciones se clasifican en pavimentos continuos, como el hormigón impreso, elementos modulares, baldosas cerámicas, porcelánicos para exterior o adoquines, y materiales áridos o naturales, como las tarimas de madera, el composite y la grava. Cada uno ofrece una estética y una inversión distintas. Por ejemplo, el porcelánico exterior aporta un aire contemporáneo y limpio, ideal para terrazas urbanas por su nula porosidad y fácil limpieza, mientras que la grava es una opción fantástica y económica para delimitar zonas de descanso, siempre que se instale con una malla geotextil adecuada. El error contextual aquí suele ser de escala y combinación. En patios pequeños,
Usar más de 2 tipos de pavimentos fragmenta el espacio, obligando al ojo a detenerse constantemente y haciendo que el jardín se perciba visualmente más encogido y caótico de lo que realmente es. En el bloque de los elementos vivos, la clasificación se divide entre zonas de pradera, césped natural o artificial, y zonas de plantación, macizos, borduras y jardineras. Aquí el contexto manda con mano de hierro. En gran parte del territorio español, mantener un césped natural impecable, corto y verde tipo campo de golf, requiere una cantidad ingente de agua, fertilizantes y horas de cortacésped, además de una lucha constante contra las malas hierbas en verano. La alternativa no siempre es césped artificial barato, que puede sobrecalentarse bajo el sol veraniego. Muchas veces la mejor opción pasa por reducir la superficie de pradera y sustituirla por macizos densos de plantas arbustivas o tapizantes. Es aquí donde la luz y la estructura foliar juegan un papel crucial. Tendemos a comprar plantas fijándonos solo en su floración temporal, olvidando que una planta pasa el 90% del año mostrando únicamente sus hojas. Un buen diseño equilibra la estacionalidad, combinando texturas perennes y volúmenes estructurales que sostienen la vista cuando las flores desaparecen. Entremos de lleno en el análisis de esos errores específicos que actúan como un sabotaje silencioso para la estética de tu patio. El primero de ellos, y uno de los más habituales en los centros de jardinería de nuestro país, es el error número 10 de nuestra lista. Plantar demasiado junto. Es completamente comprensible. Compras un ejemplar de lavanda, romero o un pequeño olivo en una maceta diminuta y lees en la etiqueta que debes dejar 60 u 80 centímetros de separación con la siguiente planta. Miras el espacio vacío. Te parece una exageración y decides colocarlas a la mitad de la distancia recomendada para que el macizo se vea lleno desde el primer día. El desastre está servido. En apenas año o año y medio, con la llegada del calor de la primavera y el verano español, esas plantas compiten ferozmente por la luz, los nutrientes y, sobre todo, por la escasa agua del suelo. Las de los extremos sobreviven, pero las del centro se ahogan entre la sombra de sus vecinas y mueren, dejando un hueco horrible y pelado justo en la zona más visible. Lo que iba a ser un seto frondoso, termina obligándote a arrancar todo, duplicando el gasto original. Esto nos lleva directamente al error número 9. Ignorar el suelo antes de plantar. El sustrato no se ve una vez que las plantas están colocadas, por lo que suele ser lo primero en lo que se ahorra. Error fatal. En muchas zonas de España nos enfrentamos a tierras muy arcillosas que retienen demasiada agua y asfixian las raíces en invierno, o a suelos extremadamente arenosos y calizos, donde el agua se evapora en minutos durante el verano. Si colocas una planta costosa en un suelo sin preparar, estás tirando el dinero. Un ejemplar económico en una tierra enriquecida con buen compost o mantillo siempre crecerá con más fuerza y lucirá más premium que la planta más cara del vivero enterrada en arcilla pura. El error número 8 tiene que ver con la compra impulsiva, elegir las plantas por sus flores y no por su follaje. Nos deslumbramos con el color de los rosales o las hortensias en plena floración en primavera. Pero en nuestro clima, la mayoría de las flores duran apenas unas semanas. ¿Qué pasa el resto del año? Si diseñas tu jardín pensando solo en la flor, tu patio se verá espectacular en mayo, pero parecerá un solar abandonado con tallos secos y tierra, descubierta en los meses de octubre a enero. Los paisajistas profesionales lo sabemos bien. El follaje hace el trabajo pesado y las flores solo, el extra estacional. Por último, los errores número 7 y 6 atacan al mantenimiento básico. El riego excesivo y el corte del césped, demasiado bajo. En España, el miedo a que las plantas sufran por el calor nos lleva a regar en exceso, lo que genera hongos y pudrición de raíces, cuyos síntomas de hojas amarillas a menudo confundimos con falta de agua.
empeorando el problema. Y con el césped, la costumbre de rasurarlo al mínimo para tardar más tiempo en volver a pasar el cortacésped expone la tierra, debilita la raíz frente al sol abrasador y abre la puerta a que las malas hierbas y el musgo colonicen el terreno, transformando un manto verde en un parcheado descuidado y de aspecto pobre. Pasemos a la acción con soluciones prácticas y económicas que puedes aplicar tú mismo este fin de semana para transformar por completo el aspecto de tu patio, sin vaciar la cuenta bancaria. Empecemos por solucionar los errores de diseño y distribución que restan sofisticación, como el error número 5. El exceso de materiales en superficies duras. Si en tu patio conviven baldosas viejas, un trozo de césped artificial gastado, zonas de grava de distintos colores y borduras de ladrillo, el espacio visual se fragmenta por completo. La regla de oro de los paisajistas para patios urbanos es limitarse a un máximo de 2 materiales de superficie rígida, preferiblemente de la misma gama cromática. La solución económica, si no puedes permitirte levantar un suelo, unifica visualmente. Puedes cubrir una zona deteriorada con una tarima de exterior modular de composite que se instala con un sistema de clic muy sencillo, o delimitar un área de descanso utilizando grava triturada de un solo tono, como el blanco roto o el gris estabilizado, protegiendo siempre la base con malla geotextil para evitar que broten malas hierbas. La falta de definición es otro de los grandes fallos que hacen que un jardín se vea descuidado, lo que nos lleva al error número 4, descuidar los remates y bordes. Un jardín con líneas difusas, donde el césped invade los macizos de flores o la tierra se desborda hacia el suelo pavimentado, siempre se percibirá como un espacio a medio terminar. No necesitas contratar a un profesional para solucionar esto. La herramienta clave es un perfilador de cantos manual o media luna. Con solo un par de horas de trabajo 2 veces al año, puedes recortar un borde limpio y vertical entre el césped y la zona de plantación. Para una solución definitiva y de bajo coste, instala pletinas de acero galvanizado o perfiles de aluminio flexibles para separar de forma permanente los áridos de las plantas. Este pequeño detalle arquitectónico eleva el nivel visual del patio de inmediato. En cuanto al manejo de la vegetación y el riego, aplica el principio de riego profundo y menos frecuente. En lugar de dar un manguerazo ligero todas las tardes, lo que acostumbra a las raíces a quedarse en la superficie y debilita la planta ante los golpes de calor. Programa riegos profundos 2 o 3 veces por semana a primera hora de la mañana. Esto obliga a las raíces a buscar la humedad en el fondo del suelo, creando plantas más fuertes, autónomas y resistentes. Si cometiste el error número 10 de plantar demasiado junto, no esperes a que se mueran. Aprovecha el otoño o el principio de la primavera para trasplantar los ejemplares que estén sufriendo por falta de espacio. Y para aquellos huecos temporales que quedan vacíos al respetar las distancias del vivero, el truco económico consiste en rellenarlos durante la primera temporada con plantas anuales de crecimiento rápido, como las petunias o las caléndulas. Cumplirán su función estética durante los meses de verano y podrás retirarlas fácilmente a medida que tus arbustos permanentes ganen terreno. Llegamos al final de nuestro análisis con los 2 errores más críticos y costosos de toda la lista. Aquellos que definen el éxito real de tu inversión a largo plazo. El error número 2 es la compra compulsiva de plantas inadecuadas para tus condiciones reales. Es muy común ir al vivero en primavera y enamorarse de una bugambilla espectacular, una hortensia frondosa o un olivo enano, para luego plantarlos basándote únicamente en dónde quedan mejor estéticamente. Si colocas un olivo en una esquina sombría y húmeda con suelo arcilloso, o una hortensia a pleno sol del verano de la meseta central, la planta morirá en pocos meses. La regla de oro es: la planta adecuada en el lugar adecuado. Analiza las horas de sol directo que recibe esa esquina.
el tipo de drenaje y las temperaturas mínimas que alcanzas en invierno antes de pasar por caja. Esto conecta directamente con el error número 1 de nuestra lista, el error definitivo del que casi nadie habla en el paisajismo: diseñar el patio para el propietario que desearías ser, en lugar de para el propietario que realmente tienes tiempo de ser. Imaginamos idílicos domingos por la mañana, podando rosales, limpiando hojas y manteniendo un césped milimétrico. Pero la realidad diaria del estilo de vida actual suele traernos semanas agotadoras y apenas unos minutos libres el fin de semana. Un diseño exterior que requiere 5 horas de mantenimiento semanal, cuando tú solo puedes dedicarle una, se transforma rápidamente en un jardín descuidado que genera culpa y estrés en lugar de disfrute. Si tu tiempo es limitado, asúmelo con orgullo en tu diseño brief. Reduce la pradera de césped, apuesta por pavimentos limpios de grés porcelánico o grava bien delimitada, e integra plantas perennes, autóctonas y de bajo mantenimiento como el lentisco, el romero, el tomillo o los agaves, que toleran la sequía y mantienen su estructura verde e impecable durante todo el año con un esfuerzo mínimo, para asegurarte de no dar un paso en falso antes de tu próxima compra o reforma en el patio. Repasa mentalmente este checklist compacto de control profesional. ¿He preparado la tierra? Nunca plantes en arcilla o arena pura. Aporta compost orgánico antes de introducir la raíz. ¿Respeto el futuro de la planta? Comprueba el tamaño adulto de la especie en la etiqueta y mantén la distancia recomendada, usando anuales baratas para tapar huecos temporales. ¿Tengo una base estructural? Asegúrate de que al menos el 60% de tus plantas sean perennes y aporten valor por su follaje, no solo por sus flores de temporada. ¿He limitado los materiales? Cuenta las texturas de tu patio. Mantén un máximo de 2 materiales rígidos dominantes para conservar la elegancia. ¿Es realista para mi rutina? Elige especies y pavimentos que se adapten a las horas reales, que vas a dedicar al mantenimiento semanal. Ahora te toca a ti formar parte de la conversación. Mirando tu patio o terraza en este momento, ¿cuál de estos 10 errores crees que está afectando más a su diseño? ¿O cuál estabas cometiendo sin tener la menor idea? Déjamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos y vuestras respuestas nos darán el tema exacto para el próximo video detallado. Si estos consejos te han ayudado a ver tu espacio exterior con otros ojos, dale un buen me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas guías prácticas sobre cómo conseguir un jardín espectacular, optimizando